Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aaron Piñeiro por la cápsula en el nombre de Jesús. Gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Si hay una virtud que trae bendición a nuestras vidas, es el serle fiel a Dios. El ser fiel trae bendición para nuestras vidas. Durante muchos años he podido ver hombres, mujeres de Dios, que aunque son cristianos, por su infidelidad no han sido bendecidos. Porque es que es imposible que una persona infiel sea bendecida. Ustedes hablan con ese tipo de personas y ellos se conocen la Biblia, ellos han visitado todas las iglesias de su ciudad y de todos y cada uno de los pastores tiene algo que hablar, y no bueno, por cierto. No, que el pastor es orgulloso, que esta iglesia hablan de puro de esto, de esta iglesia lo otro. O sea, de todas las iglesias las han visitado y de todos hablan mal. En ninguna se han quedado. Y esto solamente habla de su infidelidad. Ah, pero infidelidad a Dios, no, porque yo no he dejado de orar, no he dejado. Sí, hermano, pero eso es infidelidad. La fidelidad a Dios nosotros la demostramos en el momento que nos quedamos en una iglesia, en el momento que decidimos servir al pastor como si fuera Dios. Sí, los pastores cometen errores, sí cometen errores, pero el trabajo del pueblo de Dios es orar por el pastor para que él pueda recibir la palabra de Dios que ustedes necesitan. Pero muchos en las iglesias juzgamos, criticamos a los pastores, pero no oramos por ellos. Qué lindo. Ah, pero sí queremos que el pastor ore por nosotros, que el pastor vaya a nuestra casa, que nos haga una visita, que nos dé asesoría pastoral, etcétera. Pero en nuestras oraciones no incluimos que Dios lo guíe, no incluimos que Dios lo bendiga, no incluimos que Dios lo proteja. Porque una de las cosas que el enemigo ataca es la cabeza, y los pastores son cabeza de la iglesia. La responsabilidad recae sobre ellos. Por eso es que el pueblo que se congrega en una iglesia debe orar por el pastor, porque es la persona más atacada de la iglesia. Así que vamos a orar por nuestros pastores. Nos ponemos a ver la vida de ese tipo de personas infiel y nunca tienen frutos. Y ustedes quieren saber por qué nunca ese tipo de persona da frutos. Porque nunca decidieron quedarse en una congregación, nunca decidieron morir a su carne, siempre estuvieron esa carne viva, criticando y juzgando a los pastores, a los líderes, a la iglesia, etc. Entonces nunca dan frutos, porque no mueren a la carne. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Hermano, ese tipo de personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia, hablando mal de los pastores, tarde o temprano quedan solo. Si tú eres una de esas personas, estás viendo este video, mi consejo es que te quedes en una iglesia y comienza a dar fruto. Saca la rebeldía de tu corazón. Quita eso de tu corazón. Sujétate al pastor para que haya bendición a tu vida, para que venga esa bendición a tu vida. La bendición que va a venir de Dios, no del pastor. No esperes que la bendición venga del pastor. El pastor es el instrumento de Dios para cuidarte, orar por ti, bendecirte, darte el pasto. Pero quien te bendice a ti y de quien tienes que buscar la bendición es de Dios. Va a usar al pastor, pero lo va a usar a medida que tú te sujetes, a medida que tú seas obediente a él. Solo así vendrá bendición a tu vida, porque eso habla de fidelidad. El estar brincando de iglesia en iglesia, el estar visitando iglesia en iglesia, el estar hablando mal de pastores, líderes, etcétera, eso habla de infidelidad. Entonces, si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, dice la palabra de Dios. Pero si muere, lleva muchos frutos. Porque mire, usted ve la vida de esas personas, se conoce en la Biblia,
mejor que los pastores, mejor que los teólogos. Usted se pone a hablar con ellos y te hablan de la palabra, pero no viven la palabra de Dios. Usted va a sus casas y sus casas son un desastre. Los frutos en su casa no se ven. No se ve fruto en su casa, no se ve fruto con los vecinos, no se ve fruto en ningún lado. Porque son personas infieles. Nadie que es infiel da frutos. Y si da frutos malos. Frutos que no van a ser permanentes. Porque alguien infiel va a producir algo infiel. La mata de guayaba produce guayaba. La mata de mango no puede producir guayaba. Por eso, si usted es infiel, usted va a producir frutos infieles. Frutos que no son buenos. Hermanos, si usted no está dispuesto a morir por Cristo, quedará solo. Su vida nunca dará fruto. Tal vez se salve, pero como por fuego. Tal vez se salve, pero como por fuego. O sea, sufriendo. Tal vez se salve, pero sufriendo, llevando procesos, pasando circunstancias fuertes, que es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Dice, muchos cristianos serán salvos, pero sin recompensa. La única forma de recibir recompensa es por medio de la fidelidad a Dios. La única manera de que tú puedas recibir recompensa es siéndole fiel a Dios. Del resto, hermano, no hay vida. Muchos dicen, yo soy fiel a Dios, pero no son fieles a los hombres. Yo soy obediente a Dios, pero no a los hombres. Yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a los hombres. Cuando hablo de hombres me refiero al pastor. Cuando hablo de hombre me refiero a las autoridades. Hermano, nosotros debemos ser obedientes a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos respetar a toda autoridad. Y esto de respetar tiene que ver con ser fiel al pastor. Muchas de estas personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia no son fieles porque no quieren obedecer a nadie. Quieren hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les dé la gana. Y el evangelio no se trata de hacer lo que nos da la gana, se trata de someter la carne y hacer la voluntad de Dios. A eso es que Dios nos ha llamado, a hacer su voluntad, no la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice lo siguiente: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. No estamos hablando de que no van a ser salvos esos que están brincando. Puede ser que se salven, como dice acá, pero van a vivir procesos fuertes. Lo que ellos hayan podido edificar o aprenderse, porque ellos se preocuparon mucho en aprender de la Biblia y etcétera, pero ese conocimiento no nos va a servir en el reino de Dios, porque ya ese conocimiento lo vamos a tener y todo el mundo allí se lo va a saber, no va a hacer falta. Así que, hermanos, mi consejo es que aprendamos a serle fiel a Dios. Hermano, aprendamos a ser fiel, seamos obedientes a la palabra de Dios. Aprendamos, para poder dar fruto, aprendamos que tenemos que morir. Para poder vivir en el Espíritu, tenemos que morir a la carne. Así que los dejo con esta enseñanza, que el Señor Jesucristo los bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro por la cápsula.